acerca del engaño del Halloween. Yo sé que este tema es un tema de mucho debate y también al que muchas veces nos resistimos todavía, a pesar de que ya tenemos algún conocimiento sobre cómo se ha ido gestando esta celebración que se ha vuelto muy popular, ¿sí?, alrededor del mundo. Entonces, yo les voy a pedir dos favores. Número uno, que no interrumpamos la conferencia con preguntas. Yo sé que van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, pero guardemos eso para el final. Si tienen alguna duda, guárdenla por favor para el final, escríbanla, memorícenla y al final checamos lo de las dudas, ¿sí? Y otro, a pesar de que este es un tema que muchas personas, tanto para nuestra persona como para nuestro espíritu, entonces es importante que tomemos con seriedad este tema, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con los celtas. Eran unos pueblos tribales que existieron en la parte norte de Europa, principalmente en la región de Britania, de Gales, de Irlanda y de Escocia, ¿sí? Vamos avanzando por favor en la imagen. No dejaron muchos rastros antropológicos. No eran, por ejemplo, como los asirios, como los sumerios, como los hebreos, como los egipcios, que tenemos a detalle muchísimos escritos jeroglíficos y grabados que nos han dado a conocer historias impresionantes y toda una tradición. En el caso de los celtas, como eran tribus nómadas, no hay grandes monumentos, no hay grandes zonas arqueológicas, no hay grandes vestigios. Entonces, todo lo que se conoce de los celtas es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Estos pueblos celtas tenían dos, grupos importantes. Unos eran los guerreros y otros eran los sacerdotes. En la siguiente, este grupo de sacerdotes eran conocidos como los druidas. Los druidas eran sacerdotes que practicaban la astrología, la magia, la hechicería y la alquimia, ¿sí? Es decir, se movían en el mundo del oculto y utilizaban como lugar de culto principalmente los bosques y en las noches. En la siguiente imagen, estos sacerdotes se cree que practicaban sacrificios humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época había mucha superstición de que los dioses de la oscuridad hacían cosas para dañar a los seres vivos del mundo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, los druidas practicaban sacrificios, ritos de todo tipo, pero también sacrificios para poder calmar a sus dioses. En la siguiente imagen, ellos tenían un calendario que se dividía en dos partes importantes durante el año, ¿sí? Le llamaban la parte oscura y la parte fértil, como podemos ver aquí en el mapa de esta imagen. Esa parte de fértil culminaba el 31 de octubre con la fiesta del Samhain, que era la fiesta de las cosechas, donde se levantaban las cosechas y se preparaban para el invierno. El invierno era muy duro en esa parte de Europa y si las cosechas se perdían, mucha gente moría. Por eso ellos practicaban todo tipo de ritos, porque tenían la creencia que entre más ofrecieran ritos, más podrían hacer que las cosechas se lograran y así evitarían que mucha gente muriera. En esta época del año, que era el fin del verano y el inicio del invierno, ellos tenían la creencia de que los dioses permitían a los espíritus del inframundo regresar a esta tierra para atormentar a los vivos, ¿sí? En la siguiente,
Los celtas creían que durante el Samhain los muertos volvían para hacerle daño a los vivos, como acabamos de mencionar. En la siguiente, por favor. Por este motivo, los pueblos celtas pagaban como tributo las primicias de la cosecha a los sacerdotes druidas. ¿Para qué? Con el fin de que ellos hicieran conjuros de protección contra los espíritus que supuestamente volvían del inframundo para hacerle daño a los vivos. En la siguiente. No solamente los celtas tenían este tipo de creencias, también, por ejemplo, los romanos celebraban una fiesta que era la fiesta de los Lemuria. La fiesta de los Lemuria, o festividad de los muertos, se realizaba el día 13 de mayo en Roma. Y también los romanos tenían creencias de que los muertos regresaban del inframundo. Esto va a ser muy similar en muchas culturas, los celtas, los romanos, incluso en México, ¿verdad? Esta creencia de que los muertos salen del inframundo para volver a la tierra. En la siguiente, los romanos, para apaciguar a los espíritus que volvían del inframundo, realizaban exorcismos para evitar que los muertos embrujaran sus hogares. Incluso algunos comenzaron la tradición de llevar ofrendas a las tumbas para depositar ahí y evitar que los muertos salieran. Una de las costumbres que se hacía era el derramar leche encima de las tumbas, o también ofrendar panes o galletas a los muertos para evitar que salieran de las tumbas. En la siguiente. Esta fiesta de los Lemuria se celebraba el 13 de mayo, ¿sí? En la siguiente, esta fiesta fue cambiada, ¿sí?, cuando Roma se cristianizó a principios del siglo IV y comenzó a celebrarse el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos comenzó a celebrarse el día 13 de mayo encima de la fiesta de los Lemuria. ¿Para qué? Para tratar de cristianizar esta tradición pagana. Es decir, la iglesia puso encima de esta fiesta de celebración de los muertos el Día de Todos los Santos para celebrar a todos los santos que ya pertenecían al reino de Dios. Y entonces comenzó a celebrarse el Día de Todos los Santos primero el 13 de mayo. Siguiente. El Papa Gregorio II, ¿sí?, cambió la fiesta de todos los santos en el año de 741 después de Cristo para el día 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque la fiesta de Samhain había ya invadido gran parte de Europa y entonces se estaba propagando la creencia de la fiesta de los muertos. Por lo tanto, queriendo apagar un poco esa popularidad de la fiesta de los muertos, el Papa Gregorio establece el día 1 de noviembre la fiesta de todos los santos. La cambia de día para hacer que se desvaneciera un poco esa creencia de el día de Samhain que se había propagado por Europa. En la siguiente. El 1 de noviembre entonces comenzó a celebrarse el Día de Todos los Santos. En la siguiente. Pero luego fue en el año del 998 después de Cristo que San Odilon, abad de Cluny, agregó el día 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían encimado sobre la fiesta de la celebración de los muertos, el Día de Todos los Santos, había gente que seguía celebrando a los muertos. Entonces la iglesia dijo, bueno, para que la gente ya no celebre el Día de los Muertos, que generalmente es el día de la muerte y de la oscuridad, hagamos una celebración para los fieles difuntos, es decir, las personas que mueren y que formaron parte de la iglesia.
En la siguiente. Así tuvimos que entonces el día primero se empezó a celebrar la fiesta de todos los santos y el día segundo de noviembre, ¿sí?, el día de los fieles difuntos. En la siguiente. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra Halloween? Porque mucha gente cree que Halloween es una palabra satánica y no es cierto. La palabra Halloween es una palabra cristiana. Es la abreviatura de All Hallows Evening, que después se convirtió en All Hallows Eve, es decir, víspera de todos los santos. La abreviatura de All Hallows Eve es Halloween. Se fue convirtiendo poco a poco en esa palabra. Cuando el Halloween comenzó a celebrarse en Europa, no era una fiesta pagana, era la víspera de todos los santos, es decir, era una velada de oración esperando la gran fiesta que era la fiesta de todos los santos. En la siguiente. Cuando después, después de la peste negra que azotó a Europa, comenzó a resurgir la costumbre de disfrazarse en el siglo XIV y en el siglo XV, principalmente en los pueblos centrales de Europa. ¿Por qué? La peste negra arrasó con una tercera parte de la población de Europa y había muertos por todos lados. Es decir, fue una época en la que la muerte azotó y mató a muchísima gente. Entonces, los europeos comenzaron a retomar la costumbre de disfrazarse para engañar a la muerte. En la siguiente. En esa misma época comenzó a surgir una tradición. Los niños en el día de todos los santos y de los fieles difuntos comenzaban a tocar las casas y comenzaban a pedir galletas y pastelillos, ¿sí?, para rezar por las ánimas del purgatorio. Ese fue quizás el origen del trick or treat, ¿no? Pero en Europa. ¿Por qué los niños hacían esto? Porque principalmente los que hacían esto eran niños pobres y que tenían hambre. Y entonces lo que ellos ofrecían era sus oraciones para liberar a las almas del purgatorio y a cambio de ello pedían galletas y pastelillos. En la siguiente. ¿Por qué hacían esto? Porque la iglesia enseñaba que entre más se rezaba por las almas del purgatorio, más rápido llegaban al cielo, ¿no? Entonces los niños se ofrecían a rezar por ellos para que pronto pudieran llegar al cielo y las personas les ofrecían galletas y pastelillos. En la siguiente. Una celebración importante que fue quizás la predecesora del Halloween moderno fue la celebración del Gay Fox. El día 5 de noviembre de 1605, un grupo de católicos quiso hacer un atentado contra el rey James I de Inglaterra, explotando pólvora para asesinarlo. Desgraciadamente, ese intento fue un intento fallido, porque el rey no murió y a quien apresaron fue a uno de los que pertenecían a ese grupo, que era conocido como Gay Fox. Se dice que lo apresaron, lo mataron, o sea, lo colgaron y se burlaron de lo que querían hacer contra el rey James. A partir del año siguiente se empezó a celebrar como la fiesta de Gay Fox, que fue la persona que asesinaron y que colgaron. En la siguiente. Esta celebración comenzó a celebrarse a partir del año siguiente y se hizo muy popular. Se dice que los ingleses que pertenecían a la recién iglesia anglicana visitaban a los católicos y les pedían ofrendas para no agredirlos.
¿no? Y comenzaron a disfrazarse en aquella época como vestía Guy Fawkes, que fue el intento fallido de asesinar al rey. En la siguiente, esta quizás, como les dije, es la fiesta precursora del Halloween, porque comenzaron a utilizarse antorchas, disfraces, la gente se disfrazaba, salía a las calles, hacían grandes revueltas, ¿no? En la siguiente, cuando en el siglo XVII esta celebración llegó a las colonias americanas por medio de los primeros inmigrantes europeos, ellos llegaron a los Estados, a lo que hoy es los Estados Unidos, a Norteamérica, con todas sus tradiciones, ¿sí? Recordemos que los pobladores de los Estados Unidos son principalmente ingleses e irlandeses. Entonces ellos llegaron al norte de los Estados Unidos de América con todas sus tradiciones y las comenzaron a implantar en las nuevas colonias. En la siguiente, la gran hambruna irlandesa de 1846 provocó que millones de irlandeses celtas, acostumbrados a celebrar el Samhain, llegaran a los Estados Unidos, y en este tiempo tuvo mayor impacto la celebración del Samhain, que hoy conocemos como Halloween. En la siguiente, la mezcla de varias tradiciones europeas se empezaron a gestar en esa época y comenzamos a ver las primeras celebraciones a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una foto muy antigua de principios del siglo XX, de las primeras celebraciones de Halloween, que se comenzó a convertir en toda una tradición. En la siguiente, una tradición también importante dentro de aquella época eran las brujas. Las brujas eran una creencia también que trajeron los inmigrantes, ¿sí? Ellos tenían la creencia de que las brujas habitaban en los bosques. ¿Por qué? Porque generalmente en la tradición céltica las brujas hacían hechizos y utilizaban los bosques y supuestamente se movían por los aires. Esa tradición llegó también a Norteamérica a través de los inmigrantes. En la siguiente, hubo una población importante en las colonias inglesas en Norteamérica, principalmente en Salem, que es cercana a Boston, donde comenzó a resurgir toda la tradición de las brujas. Pero las brujas han existido, la tradición de las brujas han existido desde siempre, desde las brujas célticas, las hechiceras célticas, pasando por las brujas romanas. Después en la Edad Media proliferaron muchísimo las brujas. De hecho, en la siguiente, la iglesia también hizo una persecución a través de la Inquisición y del Santo Oficio de las brujas, que generalmente se rebelaban en contra de la iglesia y blasfemaban y practicaban artes obscuros como un rechazo a Dios y a lo establecido en aquella época por la iglesia. En la siguiente, como les decía, en Salem, un pueblo cercano a Boston, comenzó a surgir nuevamente la tradición de las brujas en los Estados Unidos, porque un grupo de niñas comenzó a decir que unas mujeres les habían hecho daño y comenzó a hacer mucho revuelo. A estas mujeres las apresaron, las colgaron y comenzó una persecución similar a la de Europa en los Estados Unidos, y comenzó a acusarse a muchas personas de brujería, ¿sí? Nada más que aquí quienes encabezaron esta persecución pues fueron las colonias protestantes en Norteamérica. En la siguiente, cuando ya estaba más o menos establecida la cultura inglesa e irlandesa, comenzaron a haber muchas revueltas en las colonias, y a principios del siglo XX los jóvenes
salían en la noche de Halloween a hacer destrozos. A eso le llamaban las gamberradas. Gamberradas era cuando los jóvenes salían a las calles en la noche de Halloween, de víspera de Todos los Santos, y comenzaban a pintarrajear las casas, comenzaban a romper cristales, a agredir a la gente, y la gente, viendo esta agresión, comenzó a hacer frutas decoradas para darles a estos jóvenes y apaciguarlos. En la siguiente imagen comenzaron a hacer manzanas con caramelos y se las comenzaron a regalar a los jóvenes, a los niños, para evitar que les hicieran este tipo de agresiones. En la siguiente, así fue como nació más o menos el trick or treat, el trato o truco, ¿verdad? Los habitantes de Norteamérica, tratando de evitar que sus casas fueran el blanco de las travesuras o de las agresiones por parte de estos pequeños diablillos, comenzaron a ofrecer pasteles, dulces, manzanas a los niños para que no les hicieran nada a sus casas. En la siguiente, por eso los niños comenzaron a llegar a las casas diciendo trato o truco, es decir, o me das o te hacemos una travesura, ¿no? Otro elemento importante dentro del Halloween es Jack o' Lantern o linterna de calabaza. ¿Cómo nació esta tradición? En la siguiente, se dice que Jack era un granjero tacaño que un día en una taberna hizo un trato con el diablo y le pidió que se convirtiera en una moneda de plata, ¿sí? Dice que el diablo accedió a cambio de que le vendiera su alma. Cuando este señor terminó, pagó con la moneda que le había dado el diablo, y al salir de la taberna le dijo que subiera a un manzano y que esperara a que él le dijera para que él estuviera dispuesto a entregarle su alma. Cuenta la leyenda que cuando el diablo subió al árbol, talló una cruz para evitar que el diablo se bajara del árbol. Esto es lo que cuenta la leyenda, para que el diablo se bajara del árbol, y entonces le hizo prometer que lo dejaría bajar si no se llevaba su alma al infierno. Dicen que el diablo accedió y que entonces le permitió bajar al diablo del árbol, pero no pudo llevarse su alma, ¿sí? En la siguiente, cuando Jack murió, como no podía entrar al infierno, quiso entrar al cielo, pero como había llevado también una vida pecaminosa, tampoco lo aceptaron en el cielo. Y dice la leyenda que se regresó al mundo y que entonces comenzó a vagar por el mundo. Como él no podía ver en la oscuridad porque era en donde se movía, dicen que el diablo le lanzó una brasa de carbón encendida, y dicen que él talló un nabo y que puso la brasa encendida dentro del nabo, y que con esa comenzó a recorrer el mundo alumbrando. Bueno, esta leyenda llegó también a Norteamérica, pero cuando llegó a Norteamérica, como no había nabos, lo que había eran calabazas, entonces empezaron a tallar calabazas y a ponerles una vela dentro. Esta vela la ponían en la entrada de las casas para evitar que los espíritus del infierno entraran a esa casa o les hicieran daño, ¿sí? Todas esas tradiciones comenzaron a gestarse ya en Norteamérica. En la siguiente, sin duda, el elemento que más ayudó a la masificación de la tradición del Halloween fue la televisión, ¿sí? La televisión encontró un elemento importantísimo de la celebración del Halloween, y no es ni lo satánico ni nada por el estilo, era lo comercial. Es decir, encontraron un gran negocio en la celebración del Halloween. Raro para los estadounidenses, ¿verdad? En la siguiente imagen, comenzaron a invadir todo: la televisión, las caricaturas, películas, revistas, periódicos, y entonces la celebración del Halloween comenzó a masificarse. En la siguiente,
El Halloween entonces se convirtió en toda una cultura, ¿sí? Es decir, comenzó a estar presente en todos los lugares, ¿sí? En las tiendas, en las oficinas, en las casas. Eso fue a mediados del siglo XX. En la siguiente, una película que quizás contribuyó a la masificación del Halloween fue la película de John Carpenter, que fue la película que lleva el mismo nombre, que aquí se conoció como La Noche de Halloween. En la siguiente, esta película tuvo como 47 secuelas, ¿no? O sea, no sé en qué número vayan ahorita. De hecho, creo que ahorita hay una película de la misma serie en estreno. Pero bueno, se convirtió en todo un negocio. Fíjense, esta película se produjo con $300,000 y ganó $47 millones. Eso nos habla de cuánta trascendencia tuvo la celebración del Halloween en los Estados Unidos. Pero con esta película nacieron una serie de películas de horror que tenían ese elemento: la oscuridad, las máscaras, ¿no? Los asesinos seriales. En la siguiente comenzamos a ver llegar películas como Pesadilla en la calle del infierno, donde conocimos a Freddy Krueger. En la siguiente, ¿mandé? Jason en Viernes 13, ¿sí? En la siguiente, Scream, ¿no? En la siguiente. Pero todas estas personajes se convirtieron en elementos del Halloween, lo que implica que el Halloween en la actualidad es una gran celebración en la que participa la mayoría de la gente. Pero se dan cuenta cómo se fue transformando la celebración del Halloween de una celebración cristiana a una celebración pagana, ¿sí? Es decir, el paganismo le arrebató a la iglesia la celebración del Halloween, ¿sí? En la siguiente, el Halloween ahora ya no es conocido como la víspera de Todos los Santos, sino como la noche de brujas, ¿sí? Es más conocido el Halloween como la noche de brujas que como la víspera de Todos los Santos. Siguiente. Pero no solamente los niños fueron cautivados por el espíritu del Halloween. Ahora los adultos también comenzaron a convertir el Halloween en una gran industria. De hecho, en los Estados Unidos hay grandes festivales de Halloween que juntan a miles y miles de personas en San Francisco, en Nueva York, en Los Ángeles, no sé si en Miami también. El mejor dice en Miami. Entonces, imagínense, o sea, los adultos comenzaron a adoptar todo este tipo de celebración. Ahora, vimos también la aparición de los zombies, otro elemento. Si se dan cuenta, poco a poco se fueron uniendo elementos: brujas, vampiros, hombres lobos, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo oscuro, ¿sí? En la siguiente, sin duda, una serie que ha servido para expandir todo este gusto por el horror ha sido The Walking Dead en la actualidad. De hecho, en nuestro país, ¿sabían que se celebra el festival más grande de zombies en el mundo? En la siguiente, este festival es el Festival Zombie de la Ciudad de México, que se celebra los primeros días de noviembre en el Monumento a la Revolución, ¿sí? Bueno, en la siguiente, ¿sabían que este año piensan reunir a más de 100,000 zombies en el Monumento a la Revolución? Más de 100,000, ¿sí? Piensan romper el récord Guinness, que les pertenece a ellos. Van a romper su propio récord. En la siguiente, los payasos es un elemento reciente también que se ha sido a la celebración del Halloween, ¿no? Hace unos 2 años vimos la proliferación de los payasos, pero payasos diabólicos que agredían a la gente, que atacaban, ¿no? Incluso se habló de asesinatos por payasos en algunas celebraciones, ¿no? En la siguiente,
De España, que nos trajeron la evangelización, llegó también el Circo de los Horrores, ¿sí? Este circo, que se hizo muy famoso alrededor del mundo, es toda una celebración satánica y contiene todos los elementos del Halloween. En la siguiente, aquí podemos ver, este es el espectáculo del Circo de los Horrores. Si se dan cuenta, hay un pentagrama, que es el escenario, y están personas vestidas de muertos, de vampiros, de zombies. Es decir, todos los elementos del Halloween presentes en un espectáculo. Pero eso no es todo. El espectáculo es un verdadero rito satánico de invocación, cosa que la gente que va a ver este espectáculo no sabe, ¿sí? En la siguiente, sin duda Halloween es la segunda celebración más popular en el mundo después de la Navidad. Se dice que tan solo en los Estados Unidos más de 15 billones de dólares se gastan cada año en Halloween. Y fíjense bien este dato, más de 400 millones de dólares solamente en trajes para mascotas. Imagínense la popularidad que tiene el Halloween. En la siguiente. Pero el satanismo se ha tomado el Halloween en serio, ¿sí? Porque los satanistas dicen que el Halloween es la fiesta satanista por excelencia. En la siguiente, Anton Szandor Levy, que es el fundador de la Iglesia de Satanás en Estados Unidos, decía que hay 3 días muy importantes para todo satanista, y el más importante de todos, el Halloween. ¿Por qué? Porque dicen que es la fiesta satánica por excelencia. En la siguiente, en la Biblia satánica, ¿sí?, Anton Szandor Levy nos dice que ese día del Halloween es el día ideal para los hechizos y los conjuros. En la siguiente, muchos satanistas han dado testimonio del sacrificio de niños alrededor del mundo, y esto es bastante cruel, ¿sí? Entonces es importante que nosotros oremos mucho por estas fechas, en lugar de salir a formar parte de esa celebración, pedir por todas las atrocidades que se realizan, no solamente hacia las gentes, sino hacia nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, ¿sí? Ustedes dense cuenta, siempre alrededor de la fiesta del Halloween hay muchos robos de hostias, profanación de iglesias, ¿sí?, y de sagrarios. Incluso hace 2 días, no sé si recuerdan que hubo la profanación de un sagrario por aquí cerca, ¿sí? Entonces se roban las hostias para hacer cosas horribles, que mejor no les digo qué es lo que hacen, pero sí tenemos que hacer mucha oración por eso. En la siguiente, el padre Gabriel Amor, que es uno de los exorcistas más importantes que ha tenido el Vaticano, decía que celebrar Halloween era hacerle un hosana al diablo. Es decir, fíjense el nivel que le pone el padre Gabriel Amort. Es decir, es decir un hosana prácticamente es reconocer a Satanás como Dios, ¿sí? Eso es algo muy grave, lo que decía el padre Gabriel Amort. En la siguiente, bueno, en México no nos quedamos atrás, ¿eh? La celebración del Día de Muertos no está muy distante de la celebración del Halloween, ¿sí? Esta celebración del Día de Muertos es una celebración prehispánica, existía desde antes de la llegada de los españoles. En la siguiente, nuestros antepasados creían en Mictecacíhuatl, que era la dama de la muerte, y en Mictlantecutli, que era el señor de la tierra de los muertos, ¿sí? Este señor de la tierra de los muertos era el que habitaba en el Mictlán. ¿Qué era el Mictlán? La tierra de los muertos, ¿sí? Ahora, estos personajes que eran muy importantes para nuestros ancestros
fueron popularizados a principios del siglo XX por José Guadalupe Posada. En la siguiente imagen, él elaboró un grabado de la Catrina donde ponía a la muerte con un sombrero y con un vestido muy elegante, tratando de evocar a aquellos mexicanos que se sentían avergonzados de su linaje mestizo y que querían parecer europeos. Y esto se hizo muy popular, ¿sí? Pero en realidad el Catrín y la Catrina eran la versión moderna de los dioses antiguos de nuestros antepasados. En la siguiente, nuestros antepasados celebraban el Micahuitontli, que era la fiesta de los muertitos o los muertecitos. Esta fiesta se celebraba en mayo y también celebraban el Hueymicailhuitl, que era la fiesta de los muertos grandes, que se celebraba en agosto. A ver, díganme los nombres. El de arriba, Micahuitontli, y el de abajo, Hueymicahuitl. Ok. En la siguiente, estas celebraciones ya se llevaban a cabo antes de la llegada de los primeros evangelizadores que llegaron con la conquista. Cuando llegaron los evangelizadores españoles, principalmente franciscanos, trajeron la fe a nuestras tierras, ¿sí? Pero estos evangelizadores se encontraron con un panorama horrorizante. ¿Cuál era? En la siguiente, se encontraron con que nuestros antepasados sacrificaban humanos, mujeres, niños a sus dioses, principalmente al dios Tlaloc. ¿Y saben por qué? Porque decían que las lágrimas de los niños, ¿sí?, y de las doncellas era lo que hacía que Tlaloc enviara agua para que fertilizaran sus tierras, ¿sí? Esa era la creencia de nuestros ancestros. Los españoles se vieron horrorizados, sobre todo cuando veían que a estas personas que sacrificaban les sacaban el corazón, ¿sí?, lo ponían en una vasija que generalmente estaba llena de algunos cereales que aquel tiempo se utilizaban, y el celebrante o sacerdote comía parte del corazón de la persona sacrificada. O sea, era un espectáculo horrible, ¿sí? Bueno, pues los evangelizadores hicieron un esfuerzo para que nuestros antepasados se apartaran de estas costumbres, ¿sí? Y por eso crearon lo que les acaban de regalar hace ratito, en la siguiente, ¿sí?, el pan de muerto. El pan de muerto lo crearon los evangelizadores españoles para evitar que se siguieran sacrificando personas en nuestras tierras. Si se dan cuenta, el pan de muerto en forma así como de montañita representa una tumba. Encima tiene unos huesos que representan el esqueleto de la persona y está espolvoreado con azúcar de color rojo que representa la sangre. Fue la única forma en la que los evangelizadores españoles pudieron lograr que se siguiera practicando el sacrificio de humanos, porque para los aztecas era muy importante el sacrificio, sobre todo de niños. Había niños que desde su nacimiento eran elegidos para el sacrificio y eran cuidados durante mucho tiempo para ofrecerlos a sus dioses. Entonces imagínense. En la siguiente, el Mictlán era un lugar a donde iban los muertos y estaba compuesto por 9 infiernos y 3 cielos, ¿sí? En el Mictlán los muertos iban a determinado cielo o infierno dependiendo de cómo era su vida en la tierra y de la forma en la que murieran. Pero quien habitaba en el Mictlán era precisamente Mictlantecutli, ¿sí? En la siguiente, la ofrenda del Día de Muertos, ¿sí?, comenzó a utilizarse
precisamente tratando de evocar los elementos esotéricos en los que creían nuestros ancestros, que eran los elementos naturales: la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿sí? Los 4 elementos de la naturaleza. ¿Cómo representaban ellos esos elementos? Bueno, el agua, que siempre está presente en la ofrenda; el fuego, que es la vela, ¿sí? El aire estaba representado con el papel picado. Si alguna vez se han preguntado por qué se utiliza el papel picado, porque representa el viento. Con el papel picado el aire mueve el papel, representa el viento, ¿sí? Y por último, la tierra, que es representada por las flores. ¿Por qué? Porque las flores provienen de la tierra, ¿sí? Entonces son los 4 elementos esotéricos naturales de la tierra, ¿sí? Ellos tenían la creencia de que cuando una persona moría iba al Mictlán, pero tardaba aproximadamente 4 años en llegar a la tierra de los muertos. Por eso algunas personas enterraban a los difuntos con comida, que les decían que para el viaje hacia el Mictlán. Otros incluso utilizaban al Xoloescuincle, que decían que era un animal que les ayudaba a cruzar el río hacia el Mictlán, hacia la tierra de los muertos, ¿sí? Después, ellos, como tardaban 4 años en llegar supuestamente al Mictlán, cada año en el aniversario de la muerte les ponían una ofrenda, ¿sí? Para que ellos pudieran volver, alimentarse, beber y continuar su camino. Esta tradición a principios del siglo XX comenzó a hacerse muy popular, ¿sí? En el principio del siglo XX comenzó a esparcirse también, al igual que el Halloween en Estados Unidos, el Día de los Muertos en México comenzó a esparcirse también por todo el país y se volvió en una tradición muy popular. En la siguiente, esta celebración en la actualidad se ha convertido en una celebración muy popular, ¿sí? Gracias a películas, gracias a promociones, y bueno, la cultura de la muerte está por todo nuestro país. En la siguiente, mucha gente en ignorancia, rodeada de toda esta cultura de muerte, ha convertido a la muerte en un dios y la ha comenzado a adorar a través de lo que llaman la mal llamada Santa Muerte, ¿sí? Pero hay que entender que la muerte no es un ente, la muerte no es un espíritu, no es una persona, la muerte es un estado de vida. Por lo tanto, la gente que adora la muerte como una persona está mal, ¿sí? No solamente porque no debe de hacerlo, porque está adorando a alguien que no existe, ¿sí? En la siguiente, el Halloween y el Día de Muertos en la actualidad han empezado a fusionarse, ¿sí? Ahora ya uno ya no sabe qué celebra, si el Halloween o el Día de Muertos, porque ya los 2 elementos se han mezclado. En todos lados hay calabazas, hay calaveras, hay brujas, hay de todo, ¿no? Entonces ya se convirtió en una celebración mixta, ¿sí? Que de alguna manera tiene unas raíces similares, ¿sí? En la siguiente viene la pregunta: ¿puede un cristiano celebrar el Halloween, el Día de Muertos? Siguiente. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18:9: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, ¿sí? El Señor nos pide fidelidad, ¿sí? Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus,
ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Palabra de Dios. Esa es una llamada de atención para todos los que nos decimos cristianos, católicos y que celebramos el Halloween y el Día de Muertos. En la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de participar en estas celebraciones? Primero, la pérdida de la gracia, ¿no? Te adentras en la cultura de la muerte, pierdes la gracia. Segundo, contaminación espiritual. Hay gente que dice: ay, es solamente una celebración inocente, no pasa nada. Es abrirle puertas al demonio, a Satanás, en tu vida, en tus hijos, en tu casa, y puede haber una contaminación espiritual, ¿sí? Y por último, antitestimonio. Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y por sobre todas las cosas. Entonces es un antitestimonio. Siguiente: una alternativa que comenzó a surgir para contrarrestar el Halloween es el Hollywood, ¿no? Que es una alternativa porque la víspera de Todos los Santos, en algunas iglesias, en algunos lugares, están comenzando a vestir a los niños, en lugar de vestirlos como demonios, los visten como santos, ¿sí? Y comienzan a celebrar en oración la víspera de Todos los Santos. Entonces, ¿qué quieres transmitir a tus hijos? ¿La luz o las tinieblas? ¿Qué quieres que celebren? ¿Sí? ¿La vida o la muerte? ¿No? Siguiente: ¿qué debemos de celebrar entonces? 31 de octubre el Halloween, pero no el de brujas y el de demonios, sino la víspera de Todos los Santos, la fiesta original, el All Hallows Eve, Halloween, ¿sí? ¿Cómo? En oración. Y últimamente se ha tomado la costumbre de hacerlo en reparación, ¿sí? Es muy importante hacer reparación, pedir por las atrocidades que se cometen en estas fechas. 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, es decir, todos los que ya forman parte del reino de Dios. 2 de noviembre, no Día de Muertos. Los católicos, los cristianos no celebramos Día de Muertos, celebramos el Día de los Fieles Difuntos, ¿sí? Mucho ojo con eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando celebramos el Día de los Muertos, celebramos a los muertos en general y al reino de la muerte. Cuando celebramos a los fieles difuntos, la misma palabra lo dice: los difuntos que han muerto en gracia de Dios o fieles a Dios, ¿sí? En la siguiente: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Por qué nos debemos de preocupar en estas fechas? Por nuestra santidad, por nuestra vida espiritual, ¿sí? Pero principalmente en estas fechas porque es la celebración. La fiesta de Todos los Santos es la gran celebración de la Iglesia Universal que se ha visto opacada por la fiesta pagana y satánica del Halloween, ¿sí? Así de sencillo. Por eso rescatemos nuestra fiesta, nuestra celebración del Día de Todos los Santos. Siguiente: ¿qué podemos hacer? Pedir por nuestra santidad en el Día de Todos los Santos, interceder por los fieles difuntos y por las ánimas del purgatorio, hacer oración de reparación por los pecados cometidos, evangelizar, eso es muy importante, a los niños que piden dulces en el día del Halloween, y resaltar el Día de Todos los Santos con el Halloween. Siguiente: dice la palabra de Dios que Satanás vino solamente para robar, para destruir, para matar. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. En la siguiente, yo los invito a todas aquellas personas
que nos están viendo a través de esta transmisión y a los que ustedes también les van a comunicar, que nos consagremos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y que renunciemos a todas estas prácticas y celebraciones que tienen un origen, como ya lo vimos a lo largo de esta conferencia, en el reino de la oscuridad y las tinieblas, y que lo único que hacen es apartarnos de la celebración genuina del Halloween, que es la víspera de la celebración de todos los santos. Gracias, que Dios los bendiga. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera. Sí, les decía que mañana se celebra la fiesta de los protestantes, porque tiene algo que ver con la cuestión de todo esto demoníaco. Pues mañana se celebra la fiesta de los protestantes, de la Reforma Protestante. Ok. ¿Alguien más? Mañana 31. ¿Alguna duda, algún comentario? Te van a dar el micrófono. No, nada más quiero decir que te felicito. Maravillosa presentación, me encantó. Gracias, muchas gracias. Gracias por la presentación, Julio. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con todas las tradiciones de nuestro pueblo mexicano, que en ese día algunos visitan el panteón, ponen flores, comparten incluso como familia los alimentos ahí? Y bueno, ¿qué pasa con ellos? Bueno, eso no tiene nada de malo, porque es celebrar a los fieles difuntos, ¿no? O sea, si la gente va a visitar a sus difuntos y les pone flores y les pone una veladora, o sea, no tiene nada de malo. Lo malo es creer que los muertos regresan, ponerles una ofrenda, ponerles comida, ponerles alcohol. O sea, eso ya no es parte de la celebración ni litúrgica ni católica, aunque desgraciadamente, y debo de decirlo, algunas personas han tratado de cristianizar esta tradición por el arraigo que tiene dentro del pueblo mexicano, ¿no? Y han tratado de darle un simbolismo cristiano a la ofrenda, pero en realidad su origen no es ese. O sea, lo han tratado de cristianizar, pero el origen no es un origen cristiano. El origen cristiano es pedir por las ánimas del purgatorio, pedir por los fieles difuntos, celebrar la misa, recordar a nuestros difuntos, recordar a nuestros santos. Eso es la celebración cristiana. Pero todo lo demás se ha ido aderezando y se ha ido metiendo dentro de esta celebración. Sí, muy bien. ¿Qué hacer para que entonces nuestras iglesias, nuestras parroquias siga esa tradición de hacer altares? Muy preocupante, porque pues ya meten de todo un poco. ¿Qué debemos hacer? Evangelizar, padre. Evangelizar. Yo acabo de estar en una parroquia muy tradicional y la gente se salía enojada escuchando este tipo de cosas, porque hay mucho arraigo y mucho apego a nuestras tradiciones, ¿sí? Hay gente que dice, pero es que yo no lo hago con esa intención, pero es que yo no creo que los muertos regresan, pero es que yo no creo que estoy invocando espíritus. No importa, pero el origen, la raíz de todo eso, ahí está. Entonces aquí es importante, yo creo que la evangelización, que la gente conozca primero su fe y su doctrina, y después toda esta historia que yo no sé si les pasó a algunos de ustedes, pero la mayoría de la gente que yo he visto desconoce todo esto. O sea, conoce algunos elementos, pero los elementos por completo, así como los mostramos aquí, los desconoce, y cuando lo ven se impresionan, ¿verdad? Por la cantidad de información, de evolución que ha tenido todo esto. Sí, padre. Sí, yo pienso que a través de la conferencia episcopal o algo así, de los que llevamos nuestro trabajo en las parroquias, se haga entender a todos los fieles cristianos, ¿no? Para que ya quitemos una cantidad de cosas que confunden. Pues acá como mexicanos, pues esa costumbre
y los que venimos de otros lugares pues como que nos cuesta trabajo aceptar eso y hacerlo, de hacer altares. Entonces la evangelización Además, decirla, pero tiene que haber algo en la conferencia episcopal. además les voy a decir algo, una de las cosas que han estado sucediendo con este tipo de celebraciones es que nos hemos ido acostumbrando a la cultura de la muerte, ¿sí? Vivimos en un país donde la muerte está presente en el día con día y nosotros ni siquiera nos inmutamos. Si ustedes no lo saben, después de Irak y Siria, somos el país que más muertes violentas tiene en el mundo y no estamos en guerra, ¿sí? Somos el segundo país de muertes violentas en el mundo y ya nos acostumbramos a la cultura de la muerte, ya nos acostumbramos a ver los decapitados, los descuartizados, porque la cultura de la muerte está invadiendo nuestro país. Y no solo eso, sino que después de todo esto que estamos viendo, todavía salimos a celebrar a la muerte en un desfile monumental, ¿sí? Donde asisten miles y miles de personas a celebrar la muerte. Por favor, recapacitemos y rechacemos la cultura de la muerte y devolvámosles la vida a nuestro México querido. Por favor, ¿me podrías dar tu opinión sobre los altares de muertos, ya que salió el tema? Porque a nosotros nos enseñaron que, bueno, eran los distintos niveles, ¿no? La iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia triunfante, ¿no? Como les dije, al igual que muchas tradiciones antiguas, algunas personas de la iglesia han tratado de cristianizar la celebración de los muertos y los altares, pero el origen es pagano. Esa es una realidad y tenemos que entenderlo, ¿sí? Y yo en lo personal no creo que estas tradiciones de origen pagano se puedan cristianizar. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, llegar a dar una conferencia sobre el Halloween en los Estados Unidos y ver adornos de calabazas arriba en el altar. Imagínense. O sea, es impresionante cómo estas culturas van invadiendo hasta el ámbito litúrgico, ¿sí? De verdad, yo estaba dando la conferencia y en el altar había calabazas con velas. Yo te felicito. Gracias. Porque está bien fundamentada tu conferencia y creo que es urgente, importante que la demos a conocer en colegios católicos. Ahí es donde se educan los niños, ¿sí? Nuestros niños. Entonces, yo que estuve en colegios y fui directora de colegios en muchos lugares, no lo veíamos así, sino como decía ella, ¿no? No sé cómo se llama. Y sí es importantísimo que la dieras ahí a los directores de colegios o de alguna manera por la conferencia episcopal, como decía el padre, pero sí es importante que te metas ahí. De hecho, le ofrecimos a varios colegios, pero hay colegios que montan altares monumentales de muertos católicos y hay colegios católicos que celebran Halloween espectaculares, ¿eh? Entonces imagínense. Es una gran lucha, en verdad. Felicidades, Julio, de antemano. El problema que se ha dado en todo el mundo de estos cultos ha sido por revelación satánica, obviamente. De ahí los sacrificios y no hay gran diferencia el día de hoy, que es por seguir las tradiciones. En las iglesias, las parroquias, hay que hablar con los sacerdotes. Charlie, que ya se fue al seminario hace medio año, te comento, me pedía un documento así parecido precisamente para evangelizar a algunos hermanos sacerdotes del seminario. Lo que son realidades. Sí. Otros sí lo saben, pero hay un hermetismo porque hay un temor a la tradición y al qué dirán, y es el principal problema de los hermanos sacerdotes en sus parroquias. Sí, muy peligroso, hermanos, el culto a los muertos, los altares, porque bien lo mencionabas, tiene efectos sobrenaturales. Así es. La palabra de Dios dice: en verdad te digo que ha sido construido
un abismo entre el reino de los vivos y los muertos. Así es. Para que ni de allá pueden venir acá ni de aquí a allá. ¿Quiénes son los que vienen? Y hagan una pequeña prueba. ¿Qué saben los alimentos al otro día? A nada. Son contactos inconscientes con el más allá. Sí, bueno, la duda es, efectivamente, vemos cómo justamente este sincretismo religioso prácticamente ya invadió todas las iglesias, porque yo he visto en varias iglesias que los mismos sacerdotes ponen altares donde ofrecen comida, donde ponen calaveras, calabazas y toda esa cuestión. Entonces, creo que no sé si es un gran descuido, más bien creo que es un gran descuido de parte de los sacerdotes que no se forman bien, y ellos que deberían de ser la luz y de orientar este tipo de creencias, promueven pues toda esta confusión, porque ahora ya no sabemos qué tanto es bueno poner un altar y qué ponerle el altar. Por ejemplo, algo que me queda claro es no poner agua, por ejemplo, que es algo que es una cuestión ocultista tremenda, ¿no? Y genera infestación en las casas. Pero como eso no lo tenemos muy claro, se nos hace muy inocente poner alimentos, poner agua, velas. Entonces sería bueno determinar qué cosas se puede poner y qué no, y también advertirle a la iglesia, a los obispos, pues que den línea, porque si no, esto cada vez va a crecer. Sí, eso es muy importante. Yo alabo a los sacerdotes que aún en contra de las tradiciones de su comunidad hacen un esfuerzo y nos invitan a mostrarles todo esto a su gente, y ha habido muchos avances en muchas parroquias, gracias a Dios. Y bueno, lo que decía también es muy importante. ¿Qué poner en un altar? Es muy sencillo, ¿sí? Quieren poner un altar, pongan una fotografía de la persona, pongan una veladora evocando la luz de Dios, ¿sí? Pongan flores y se acabó, no hay más. También es importante que la historia cultural de nuestro pueblo en la época prehispánica precisamente hacían el sacrificio de corazón y sangre de los niños, de los humanos, porque no conocían a un Dios, querían entregárselo a los dioses para que saliera el sol, para que lloviera, para que les fuera bien. Esa parte la recoge la Virgen de Guadalupe. Cuando se aparece ella, precisamente vino a acabar con los sacrificios humanos y les dijo a las madres que habían perdido a sus hijos que ya lo dejaran de hacer, porque ella sabía lo que era sacrificarse a un hijo, pero él es el único sacrificio permanente, y lo entendieron inmediatamente. Entonces sí había un gran sacrificio al pueblo, pero no conocían a qué Dios y de qué manera. Entonces también es una forma de raíz de nuestro cultural de nuestro pueblo, pero también vivimos entre los muertos y los vivos. Ellos no conocían los cielos, pero ya sabían que había una nueva vida o una vida después de la muerte, pero era falta de conocimiento, no les llegaba la fe. O sea, no todo es malo. Los altares dedicados a los santos, por ejemplo, no para no decir nada, aquí en la parroquia, atrás de la capilla hay un altar, pero están los santos, está una monjita, está los santos, entonces no es malo tampoco, el altar en sí no es malo. Y platicar con los muertos o esperar que vengan los familiares, hacerles una atribución tampoco es malo. Lo malo es el sincretismo, o lo peor es cuando la cultura a la santa muerte, que ese es totalmente entregarse al Satán, ese es otro. Pero estamos en México culturalmente entre el cielo y la tierra y más abajo de la tierra, entonces así es culturalmente ese pueblo. Pues también tenemos muchísima violencia, pero también tenemos a la Virgen de Guadalupe, entonces es una lucha espiritual en este pueblo. Pero eso es tú tienes tu cachito, tú haces lo que se ve. Pero, a ver, lo hacen con mucha fe, lo hacen con veladoras, o los que van a Mixquic, a los panteones, es una festividad, pero eso es tradicional. Lo malo es la utilización o meter elementos extraños a una celebración, pero es personal. Nadie te dice que lo obligues, pero si tú quieres festejar hacia tus muertos, pues no, tampoco es una cosa mala. La última y ya. Yo recuerdo que Dani
Desde el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, en las cumbres, altares les ponían y los mandaban al museo a que tomaran fotos de los altares, de todo eso. Bueno, no, yo nada más no, lo único que creo que es que no hay que perder de vista, que no creo que sea en todas las personas culto a los muertos, sino amor a sus muertos. Porque tú vas y les pones cosas que a ellos les gustaban porque es un acto de amor, no es un acto de culto. Y aparte, si no fuera un culto, no existiría el día de los fieles difuntos. O sea, si tus muertos son fieles difuntos, ¿por qué no les vas a demostrar tu amor? O sea, no hay que confundir tampoco ni exagerar. Es un acto de amor. Yo lo veo como un acto de amor, que van y se desvelan y todo porque los quieren. Yo no creo que los quieran regresar tampoco. O sea, son cosas diferentes. Culto a la muerte y amor a tus muertos. Yo creo que es diferente. A ver, vamos a terminar porque nos podemos estar toda la noche y esto es importante. Pero lo que dijo Guillermo es muy importante. La Virgen fue la que acabó con los sacrificios humanos en nuestro país. ¿Y por qué traigo esto a referencia? Vuelvo a lo mismo. México se está apartando de la fe, está matando a sus inocentes y la muerte está invadiendo el país. Se los dejo ahí, ¿sí? Entonces, entre más matemos a los inocentes, entre más nos alejemos de Dios y de la Virgen, más la cultura de la muerte nos va a ir invadiendo. Gracias, oren por mí, pidan mucho por mí, que Dios los bendiga. Gracias, Julio. Le pedimos al Padre para sellar esta plática, porque ahorita nos dejaste muy acalambrados. Mejor, Padre, una bendición, nada más precisamente para que mañana festejen. Mañana va a estar la Cruz de las Reliquias en la Visitación. Hay una misa a las 18 horas, a las 6 de la tarde. El Padre Gerardo Pérez va a dar la misa. Va a haber, ahora sí que va a ser una comunidad de santos, y los que puedan ir, ahí pueden ahora sí festejar y hacer una devoción a los santos, y a los santos que están en el cielo y a los santos que posiblemente vayan a estar próximamente en el cielo, pero por su santidad. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso nos ilumine, nos acompañe con esa bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos en la paz del Señor. También, por último, en la parte de atrás tenemos algunos materiales de las conferencias que hemos dado. Si alguien quiere y gusta, puede pasar a ver para que nos apoyen con algún material. Gracias. Ahí las películas que pasó, ahí están, ahí atrás.